El saber, cuyo término opuesto y contradictorio es el concepto de sentimiento que acabamos de sacar a colación, es, como ya se ha dicho, todo conocimiento abstracto o conocimiento de la razón. Ahora bien, como a su vez la razón solo convierte en conocimiento lo que ha recibido anteriormente de otro modo, en realidad no aumenta el caudal de nuestro conocer, sino que simplemente le da otra forma. Lo que fuera conocido intuitivamente en concreto, ella lo viene a reconocer abstracta y universalmente. Pero esto es incomparablemente más importante de lo que parece a primera vista expresándolo así, pues toda preservación cierta, toda comunicación, así como toda aplicación certera y extensa del conocimiento sobre lo práctico, depende de que tal conocimiento se haya convertido en un saber o conocimiento abstracto. El conocimiento intuitivo siempre vale únicamente para un caso concreto. Llega solo a lo más cercano y se queda siempre ahí, porque la sensibilidad y el entendimiento solo pueden asir un objeto al tiempo. Cualquier actividad prolongada, coordinada, planificada, tiene que partir por ello de principios, o sea, de un saber abstracto, y ha de verse guiada conforme a ellos. Así, por ejemplo, el conocimiento que tiene el entendimiento de la relación entre causa y efecto es de suyo mucho más perfecto, profundo y exhaustivo de lo que quepa pensarse al respecto en abstracto. Solo el entendimiento conoce intuitiva, inmediata y perfectamente el tipo de efecto de una palanca, de una polea, de un engranaje, el asentamiento de una bóveda sobre sí misma y otras cosas por el estilo. Mas a causa de la mencionada propiedad del conocimiento intuitivo, el ceñirse a lo inmediatamente actual, el mero entendimiento no basta para construir máquinas y edificios. Antes bien, ahí ha de comparecer la razón, para colocar conceptos abstractos en el lugar de las intuiciones y tomarlos como un criterio del obrar que se corona con el éxito si esos conceptos son los adecuados. De igual modo, en la intuición pura reconocemos perfectamente la esencia y la regularidad de una parábola, de una hipérbole y de una espiral. Sin embargo, para aplicar certeramente a la realidad ese conocimiento, primero tuvo que volverse un saber abstracto, con lo que sin duda mermó su intuitividad, pero ganó la seguridad y precisión del saber abstracto. Así pues, el cálculo diferencial no amplía propiamente en modo alguno nuestro conocimiento de las curvas, al no contener nada más que la simple intuición pura de las mismas, pero sí modifica el modo de conocimiento, al transformar el conocimiento intuitivo en un abstracto. Y esto tiene unas consecuencias sumamente fecundas de cara a su aplicación. Pero todavía queda por tratar una singularidad de nuestra capacidad cognoscitiva que no podía advertirse cabalmente antes de haber distinguido con claridad entre conocimiento intuitivo y abstracto. Dicha singularidad estriba en que la relación del espacio no puede verse transferida inmediatamente y en cuanto tal a los conceptos abstractos, sino que solo son aptas para ello las magnitudes temporales, o sea, los números. Únicamente los números pueden ser expresados en conceptos abstractos que concuerdan exactamente con ellos, mas no así las magnitudes espaciales. El concepto de 1000 se diferencia cabalmente del de 10, tal como ambas magnitudes temporales se diferencian en la intuición. Con 1000 pensamos un determinado múltiplo de 10 y podemos descomponerlo discrecionalmente de cara a la intuición en el tiempo. Esto es, podemos contarlo. Pero entre el concepto abstracto de una milla y de un pie, sin una representación intuitiva de ambos y sin el auxilio del número, no se da en absoluto ninguna diferencia exacta que concuerde con esas magnitudes mismas. En ambos casos, solo se piensa una magnitud espacial en general y para diferenciar ambas suficientemente, o bien ha de recurrirse a la intuición espacial, con lo cual se abandona el dominio del conocimiento abstracto, o bien tiene que pensarse la diferencia en números. Así pues, si queremos tener un conocimiento abstracto de las relaciones temporales, primero hemos de transferirlas a relaciones temporales, esto es, a números. Por eso es la aritmética y no la geometría la teoría general de las magnitudes, y la geometría tiene que traducirse en aritmética si quiere ser comunicable, precisa y aplicable a lo práctico. Ciertamente una relación espacial en cuanto tal también se deja pensar en abstracto. Verbigracia, el seno crece proporcionalmente al ángulo.
Pero si ha de indicarse la magnitud de esa relación, se precisa del número. Esta necesidad de que el espacio, con sus tres dimensiones, haya de traducirse en tiempo, el cual solo tiene una dimensión, si se quiere tener un conocimiento abstracto, es decir, un saber y no una simple intuición de sus relaciones, es lo que hace tan difíciles las matemáticas. Esto resulta muy obvio cuando comparamos la intuición de las curvas con su cálculo analítico, o las tablas de logaritmos de las funciones trigonométricas con la intuición de las relaciones variables entre los elementos del triángulo que son expresadas por esos logaritmos. Aquello que la intuición capta a primera vista, a saber, cómo el coseno disminuye al aumentar el seno, cómo el coseno de un ángulo es el seno del otro, la relación inversamente proporcional entre la disminución y el aumento de ambos ángulos, etc. Qué ingente sarta de números, qué ímprobo cálculo se precisa para formular eso mismo en abstracto. ¿Cómo hemos de torturar, por decirlo así, al tiempo con su única dimensión para restituir las tres dimensiones del espacio? Pero esto era necesario si, al efecto de la aplicación, queríamos reformular las relaciones del espacio en conceptos abstractos. Dichas relaciones no podían disolverse directamente en dichos conceptos, sino a través de la mediación de la magnitud puramente temporal, el número, como lo único que se adapta inmediatamente al concepto abstracto. Es digno de atención el que, tal como el espacio resulta muy apto para la intuición y por medio de sus tres dimensiones permite abarcar con facilidad relaciones muy complicadas, se sustrae en cambio al concepto abstracto, y a la inversa el tiempo se acomoda fácilmente a los conceptos abstractos, mientras que por el contrario se presta muy poco a la intuición. Nuestra intuición de los números en su elemento singular, el tiempo sin el suplemento del espacio, apenas llega hasta 10. Más allá de eso, tan solo tenemos conceptos abstractos y no un conocimiento intuitivo de los números. En cambio, asociamos con cada cifra y con todo signo algebraico conceptos abstractos muy precisos. Junto a ello, cabe observar aquí que muchas mentes solo encuentran una plena satisfacción en lo conocido intuitivamente. Lo que buscan es la causa y el efecto del ser presentado en el espacio. Una demostración euclidiana o una solución aritmética de problemas espaciales no les dice nada. En cambio, otras mentes reclaman conceptos abstractos que solo son idóneos para ser aplicados y comunicados. Tienen paciencia y memoria para las proposiciones abstractas, las fórmulas, las demostraciones con largas cadenas de silogismos y los cálculos, cuyos signos hacen las veces de complejísimas abstracciones. Las segundas buscan certezas, las primeras evidencia. La diferencia es significativa. El saber, el conocimiento abstracto, posee su mayor valor en la comunicabilidad, así como en la posibilidad de verse fijado y conservado. Solo por ello se vuelve tan inestimable para la práctica. Cualquiera puede tener en el entendimiento solo un conocimiento inmediatamente intuitivo de la conexión causal de las variaciones y movimientos de los cuerpos naturales y hallarse plenamente satisfecho con él, pero solo será capaz de comunicar ese conocimiento tras haberlo fijado en conceptos. Incluso para la práctica basta un conocimiento del primer tipo, siempre que también lo ejecute totalmente a solas, y siempre que la acción se ejecute mientras todavía permanece vivo ese conocimiento intuitivo. Mas no cuando precisa un apoyo ajeno, o si el obrar propio solo puede tener lugar en distintos momentos y precisa por ello de un plan deliberado. Así, por ejemplo, un jugador de billar experimentado puede poseer un conocimiento cabal de las leyes relativas al choque de los cuerpos elásticos entre sí solo en el entendimiento, solo para la intuición inmediata, y con ello le basta perfectamente. En cambio, el mecánico científico solo posee un sabor intrínseco de esas leyes, o sea, un conocimiento abstracto de ellas. Incluso para construir máquinas, ese conocimiento intelectual meramente intuitivo basta, cuando el inventor de la máquina también lo pone en práctica por su cuenta, tal como solemos ver a menudo en esos artesanos de gran talento y ayunos de toda ciencia.
En cambio, tan pronto como son necesarios varios hombres y una actividad coordinada por parte de los mismos que tenga lugar en diferentes momentos para ejecutar una operación mecánica, acabar una máquina o construir un edificio, el que dirige la acción ha de haber trazado el plan en abstracto y solo mediante el concurso de la razón se posibilita esa actividad combinada. Es curioso que en el primer tipo de actividad, donde uno solo ha de ejecutar algo en una acción ininterrumpida, el saber, la aplicación de la razón y la razón pueden incluso llegar a suponer un estorbo con mucha frecuencia, como por ejemplo cuando se juega al billar, en la esgrima, al afinar un instrumento, al cantar y otras cosas por el estilo. Aquí el conocimiento intuitivo ha de guiar inmediatamente la actividad y el paso por la reflexión torna insegura esa actividad, puesto que divide la atención y desconcierta al hombre. Por eso los salvajes y los hombres toscos, que están muy acostumbrados a pensar, muy poco acostumbrados a pensar, realizan ciertos ejercicios corporales, luchan con animales, disparan certeramente sus flechas, etc., con una seguridad y rapidez que jamás logra el europeo reflexivo, justamente porque su reflexión le hace vacilar y titubear, pues este último intenta encontrar el lugar exacto o el momento justo a igual distancia e intervalo de dos extremos falsos, mientras que el hombre natural los encuentra inmediatamente sin el rodeo de la reflexión. Asimismo, no me sirve saber indicar en abstracto, en minutos y segundos, el ángulo en que debo sujetar mi navaja de afeitar, si no lo conozco intuitivamente, o sea, si no la agarro por el mango. De igual modo resulta perturbador aplicar la razón a la comprensión de la fisionomía, comprensión que ha de darse inmediatamente por parte del entendimiento, pues tal como se dice la expresión, el significado de los rasgos solo se deja sentir y no se acomoda a los conceptos abstractos. Cada hombre posee de un modo inmediatamente intuitivo su fisiognómica y patognómica, si bien alguno conoce con más claridad que otro esa signatura rerum, el carácter distintivo de las cosas. Pero una fisionomía en abstracto no se presta a ser enseñada o aprendida, porque aquí los matices son tan sutiles que el concepto no puede bajar hasta ellos. De ahí que el saber abstracto se relacione con esos matices como lo hace un mosaico con un cuadro de Van der Werf o de Denner, pues por fino que sea el mosaico siempre queda pese a todo las junturas de sus fragmentos y no es posible la difuminada transición de una tinta a la otra. Así también los conceptos con su rigidez y brusca delimitación, por muy sutilmente que se los quiera fraccionar mediante una definición más precisa, siguen siendo incapaces de alcanzar las sutiles modificaciones de lo intuitivo, a las que atañe justamente esa fisiognómica tomada aquí como ejemplo. ¿Nota al pie? Por ello soy de la opinión de que la fisiognómica no puede avanzar con seguridad sino estableciendo algunas reglas enteramente universales. Verbigracia. Lo intelectual ha de leerse en la frente y los ojos, lo ético y las expresiones de la voluntad en la boca y en la parte inferior del rostro. La frente y los ojos se explican mutuamente y cada uno de los dos solo se comprende a medias sin ver al otro. El genio nunca se da sin una frente elevada, ancha y hermosamente arqueada, aun cuando ésta se dé muy a menudo sin aquel. A partir de un aspecto ingenioso, cabe concluir el ingenio con tanta mayor seguridad cuanto más feo sea el rostro, y a partir de un aspecto estúpido, cabe colegir la estupidez con tanta mayor seguridad cuanto más hermoso sea el rostro. Porque la hermosura, en cuanto conforma un tipo humano, ya comporta de suyo y en sí la expresión de una claridad espiritual, y la fealdad procede justamente al contrario, etc. Esa índole de los conceptos que los asemeja a los fragmentos del mosaico y merced a la cual la intuición siempre sigue siendo su asíntota, supone asimismo la razón del por qué no se consigue nada bueno con ellos en el arte. Si el cantante o el virtuoso quisiera dirigir su interpretación por medio de la reflexión, la dejarían sin vida. Lo mismo vale decir del compositor, del pintor e incluso del poeta, pues el concepto siempre resulta infructuoso para el arte, donde el concepto solo puede guiar la técnica. El ámbito del concepto es la ciencia.
En el tercer libro examinaremos con más detalle por qué todo arte genuino emana del conocimiento intuitivo y nunca del concepto. También en lo referente a los modales, al encanto personal en el trato social, el concepto solo sirve negativamente para contener los arrebatos del egoísmo y de la bestialidad, de modo que la cortesía supone su obrar más encomiable. Pero los modales atractivos, amenos y seductores, lo afectuoso y afable, no puede provenir del concepto, porque de lo contrario uno siente el propósito y se disgusta. Goethe, Tasso 2:1. Toda hipocresía es obra de la reflexión, pero ese disimulo no puede sostenerse eterna e ininterrumpidamente. Nadie puede llevar una máscara por mucho tiempo, dice Séneca en su libro sobre la clemencia. Tomo 1, capítulo 1, 6. Por añadidura, la mayoría de las veces se le reconoce y pierde su efecto. Ciertamente, ante los perentorios apremios de la vida, cuando se precisan decisiones prontas, un comportamiento audaz o una intervención rápida y firme, la razón es necesaria, pero puede fácilmente echarlo todo a perder si se sobrepone al hallazgo que se ha captado inmediatamente de un modo puramente intuitivo, al tiempo que perturba e impide la aprehensión de lo correcto y comporta indecisión. Tampoco la virtud y la santidad proceden de la reflexión, sino de las entrañas de la voluntad y su relación con el conocimiento. Si bien esta discusión pertenece a otro lugar totalmente distinto de este escrito, solo quiero advertir aquí que los dogmas relativos a lo ético pueden ser idénticos en la razón de todas las naciones, pero el obrar de cada individuo es diferente, y también a la inversa, el obrar acontece, como suele decirse, con arreglo a los sentimientos, es decir, no solo conforme a conceptos, o sea, según el contenido ético. Los dogmas entretienen a la razón ociosa y a la postre el obrar sigue su curso independientemente de ellos. La mayor parte de las veces no según máximas abstractas, sino según máximas no enunciadas cuya expresión es el propio hombre por entero. De ahí que por diferentes que sean también los dogmas religiosos de los pueblos, en todos ellos la buena acción se acompaña de un inefable contento y la mala de un inmenso espanto. A ese contento no le afecta escarnio alguno y del espanto no nos libra ninguna absolución del confesor. Con todo, a renglón seguido, no se puede negar que en la realización de una andadura virtuosa hace falta aplicar la razón, solo que esta no es la fuente de aquella, sino que su función es una función subalterna, a saber, conservar las decisiones adoptadas, la demostración de las máximas para oponerse a la debilidad del momento y a obrar consecuentemente. La misma función que la razón cumple también a la postre en el arte, donde no tiene autoridad alguna en lo referente a la cuestión principal, pero respalda la ejecución, justamente porque el genio no está disponible a cada momento, si bien la obra debe consumarse en todas sus partes y redondearse como un todo.